capítulo 2, el libro de Romanos, capítulo 2, por favor. El tema de esta tarde, hermanos, no menospreciéis las riquezas de Dios. No menospreciéis las riquezas de Dios. Romanos, capítulo 2, la Escritura dice lo siguiente. Romanos, capítulo 2, versículo 1. En adelante dice la Escritura de esta manera. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Quiero entonces hablarle, sacado esto del verso 4, donde dice, no menospreciéis las riquezas, no menospreciéis las riquezas de Dios. Quiero hablarle acerca de este tema, no menosprecies las riquezas de Dios para ti o para nosotros. Su benignidad, encontramos varias palabras interesantes, pero su benignidad, es decir, su clemencia, benignidad tiene que ver con clemencia y generosidad, junto con su bondad, es decir, su calidad de bueno, su amabilidad y suavidad de carácter, tiene la cortesía de guiar a los pecadores al arrepentimiento, y su longanimidad por la grandeza y constancia de su ánimo. La longanimidad tiene que ver con la constancia y tiene que ver con la grandeza de su ánimo, de él. Es decir, que él es en su longanimidad, en su grandeza, en su constancia de quién es él, todavía no ha derramado la ira y el juicio, porque él es benigno y él es bondadoso. Pero un día el Señor derramará su ira. Ahora, a través de la bondad, que es una riqueza de Dios, y la benignidad de Dios y la longanimidad, está guiando al ser humano al arrepentimiento. Por eso el tema tiene que ver con no menosprecies las riquezas de Dios. Porque muchas veces pensamos que riqueza es aquella persona que tiene 5, 20, 100 o miles de millones de dólares. Ese es un hombre rico. Mira, hermano, la riqueza de Dios no se compara con la riqueza de este mundo. Y la riqueza de Dios es, aparte de otras muchas más cosas, es su benignidad, en este versículo, su benignidad, su bondad y su longanimidad. Porque si estas cosas no estuvieran en Dios, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí parado. Ninguno de nosotros respirara, sino que estuviéramos en un horrendo juicio. Pero gracias a su longanimidad, el Señor hasta aquí nos ha guiado.
Así que no menospreciéis las riquezas del Señor. Vamos a orar. Padre, yo le ruego, Señor, en nombre precioso de Cristo, que usted nos guíe en esta tarde, que usted use, Señor, su palabra. Y si hay alguien que aún no ha sido salvo y que has mostrado, Señor, tu longanimidad para él, tu bondad, que este día, Señor, sea el día de su salvación. Que no salga de este lugar menospreciando las riquezas, sino al contrario, apoderándose de ellas, porque tú eres, Señor, bueno y paciente. Gracias, Padre, por las oportunidades que has brindado y sigues brindando, Señor, a la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Mire, la bondad, hermanos, en verso... Gracias, hermanos. Me voy a ahogar con tanta agua, pero gracias. Es que ahí tengo otra que también me regalaron. La bondad, y la bondad, dice, no menospreciéis la riqueza de su benignidad. La benignidad, la paciencia y la longanimidad son riquezas, hermanos, del Señor. Primer punto, hermano. Primer punto. La benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios para los pecadores. Dice la Escritura primeramente así. Dice la Escritura que su longanimidad y su bondad, hermanos, abundan grandemente. El apóstol Pablo, hermanos, usa esta palabra favorita de él para mostrar la grandeza de Dios, hablando de cuán abundante ha sido Dios con el ser humano en mostrar estas cualidades hacia la humanidad. Sus dádivas, hermanos, del Señor enriquecen la vida del ser humano. Por ejemplo, los niños están tan acostumbrados al disfrute de tantas cosas. Por ejemplo, los niños están acostumbrados a que se levantan y van al refrigerador y encuentran yogures. Están acostumbrados a que se levantan y quizás ya mamá les preparó el desayuno, les preparó ahí sus panqueques, les preparó ahí su atole, les preparó tantas cosas. Pero los niños, hermanos, se han acostumbrado a estos y pocos niños se regresan y le dicen a mamá, gracias. Pocos niños le dicen a su papá, gracias por trabajar y proveer para la casa. Pocos niños. No estoy diciendo que no existen, sí hay algunos que reconocen la bondad de los padres, la provisión de los padres y le agradecen a sus padres. Y si tú eres un niño que no agradeces a tu padre por todas las cosas que te dan, espero que después de que salgas de este servicio, tú puedas llegar a decirle a tus padres o a tu papá, a tu mamá, gracias por todas las bendiciones que ustedes derraman a mi vida. Bueno, así como los niños son tan sumamente egoístas, el ser humano es igual. Porque la benignidad, la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios se muestran día tras día para el ser humano. Y el ser humano se ha acostumbrado a disfrutar de estas riquezas de Dios. Así que la bondad, hermanos, de Dios son muy visibles. No las podemos negar. Muchos de nosotros hemos sido guardados de tantos peligros. Oh, si nosotros pudiésemos sentar, hermanos, dejar todo el bullicio atrás, dejar todas estas cosas que nos apresuran la vida. Hay que levantarse temprano, hay que hacer esto, hay que ir al trabajo, hay que regresar, hay que ir. A ver, un momento, descansa. Hoy, ahorita estás descansando. Ahorita tienes tiempo, deja el trabajo, deja todas las cosas allá afuera.
y echa un recuento, perdón, de tu vida en todo tu pasado, desde antes de que tú nacieras, porque te han contado de tu nacimiento. A algunos, quizás sus padres ni siquiera los querían. A lo mejor algunos querían regalarlos. Yo he contado esto y agradezco a mi padre por ello, porque cuando nací, como mi abuela quería que mi madre siguiera trabajando, mi abuela buscó a una persona para que me regalaran con ella. Y las personas llegaron a la casa y llegaron porque ya habían hecho un trato. Entonces me iban a llevar con ellos. Pero mi padre dice, no, yo me voy a hacer cargo de ti, me voy a hacer cargo de tu hijo. Y hasta aquí estoy con ustedes porque el Señor guardó de esa manera especial desde mi nacimiento. El Señor ha mostrado su bondad para con mi vida. Pero así, pasando los años, hermanos, podemos ver donde nosotros nos hemos metido en ciertos problemas. Como les contaba también en una ocasión, andando con los jóvenes, ya sabe que uno se aloca cuando anda con los demás, y pues si uno es valiente, el otro es doble, y pues si uno se avienta, el otro también se avienta, y andamos brincando entre las pozas de agua que se hacían, y en una de esas pues me resbalé y me fui a lo profundo. Y el Señor, hermanos, guardó mi vida. En otra ocasión, ya estando aquí, veníamos de una fiesta, porque me gustaban las fiestas, hermanos. Aquí me ve usted bien serio, pero yo llevaba la música por dentro. Bueno, de vez en cuando todavía suena allá adentro el tamborín, pero no. Mire, iba con mi hermano, veníamos de una fiesta. Y nomás porque él se despertó, pero donde va el 565 para agarrar el Parkway, me quedé dormido y mi hermano me grita, ¡cuidado que chocas! ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Y tantas cosas, hermanos, que uno ha pasado en su vida. La última, hace unos meses atrás. Pero el Señor ahí mostró su bondad para conmigo. Pero el Señor la ha mostrado no solamente para mi vida. Por eso le digo, deténgase y echa cuentas cómo el Señor hasta este día lo ha guardado. Pero no solamente a nosotros, sino que el Señor ha sido así paciente con el ser humano en general. Porque la ira de Dios quisiera revelarse por cuanto el ser humano es impío, el ser humano es pecador, mas el Señor en su bondad, en su paciencia, en su longanimidad, extiende su favor para con el hombre a pesar de todas las transgresiones, para guiar a este ser humano al arrepentimiento. Pero, primer punto, hermanos, la bondad, la benignidad, la paciencia de Dios para con los pecadores. Piense usted dónde estaría si nadie le hubiera compartido el evangelio. Piense usted qué estaría haciendo, cómo sería su vida si Cristo no hubiera tocado su puerta. Piense. Algunos jóvenes se cansan de la vida cristiana. Es que mis padres han sido bien duros conmigo. Dale gracias a Dios que viviste en un hogar cristiano, porque te has guardado de muchos males. Y que así en la insensatez uno comete tantas imprudencias, pero el Señor ha sido bueno contigo. Pero nosotros que vivimos, hermanos, sin Cristo, que andábamos perdidos, piense cuán paciente fue el Señor para con nosotros. Piense en su bondad. Porque a veces uno piensa, no, es que yo salí de esta, así como decía Sansón, salí de esta como voy a salir de las otras, porque tengo la capacidad en mí. No, miserable.
No, el Señor es el que te ha guardado, el Señor es el que te ha protegido, el Señor es el que ha extendido su bondad para con nosotros. Pobre Sansón, tristemente se llevó una sorpresa cuando ya no pudo salir. El Señor, hermanos, ha sido benigno, ha sido bondadoso, ha sido paciente, ha tenido longanimidad para cada uno de nosotros. Pero no solamente para nosotros, para los perdidos. Mira, hermano, nuestros actos, yo sé que nos conducemos ya más prudentes y tratamos de conducirnos rectamente. Pero piensen en ello, hermano, mediten esto. ¿Qué día de todos estos, algunos ya han vivido 60 años, 70 años, pero un día en el cual usted no haya tenido un mal pensamiento, solamente un día, que usted no haya pensado mal, nomás un día, ¿lo tiene? Pero ese pensamiento no fue contra mí, ese pensamiento fue contra Dios, el que es 3 veces santo. Entonces el Señor ha mostrado su bondad para con nosotros, porque esos actos, aunque para nosotros, aunque nosotros nos acostumbramos a ellos, esos actos no son aceptables delante de Dios, porque Él es santo. Y Él ha mostrado, hermanos, su bondad, su benignidad, todas estas riquezas para el ser humano. Número 2, el propósito de esta bondad, volviendo al mismo pasaje, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, hermanos, en su paciencia, en todas estas riquezas, el propósito de ello es, o el objetivo de ello es que el ser humano cambie, que el ser humano se arrepienta, es guiando al hombre, dándole oportunidad al hombre. Cuando el hombre experimenta dolor, cuando el hombre experimenta quebranto y el hombre está a punto de expirar y el Señor le extiende su favor, porque el hombre no ha conocido de Dios, son por las puras riquezas de Él. No porque el ser humano se lo merezca, no porque el ser humano haya hecho algo agradable delante de Dios, es por la pura bondad de Dios, porque Él está guiando al ser humano al arrepentimiento. De hecho, Él nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Hago esta pregunta. Pensemos en ello. ¿Cree usted que ya vivimos una vida totalmente justa? ¿Cree usted que tenemos algo de qué arrepentirnos? ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Está ejecutando usted la voluntad de Dios en su vida? ¿La está llevando usted a cabo en su vida? Bueno, ¿sabe por qué el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento? Para guiarnos al arrepentimiento. ¿Sabe por qué la ira de Dios no ha caído sobre el mundo? A lo mejor usted no quiere tanto a su vecino y quisiera que ese vecino ya se fuera de ahí, de su barrio. Pero ¿sabe por qué el Señor ha sido paciente con él? Porque el Señor quiere que esa persona se arrepienta. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos ido a lugares a testificar y hemos dicho: yo he venido otra vez, ayer ganando almas, me decía el pastor, te pasa lo mismo que a mí cuando andábamos testificando? Es que ya pasemos por este barrio, ya pasamos en este barrio, ya anduvimos en este barrio, ya hemos compartido en este barrio. Pero ¿sabe por qué la palabra de Dios se sigue predicando? Porque Dios quiere que ellos se arrepientan. A veces nosotros decimos: es que yo ya fui a ese lugar, es que ya estuvimos en ese lugar. Pero nuestro deber, hermanos, es dar testimonio acerca de Cristo en todo lugar y cuantas veces sean necesarias, porque la bondad, la longanimidad, la paciencia de Dios para el ser humano es para guiarle al arrepentimiento. No piense que es por su linda carita. No, hermano. El ser humano es malo, el ser humano es cruel. El ser humano es pecador. A veces
con el pensamiento que ahora circula, que han exaltado tanto, es que el ser humano es algo bueno. Mira, el ser humano, hermano, tiene su conciencia cauterizada, tiene su corazón corrompido. Por eso hace lo que hace el ser humano. El ser humano se volvió malo, nació en pecado, y aunque quiere hacer lo bueno, dentro de él mora el mal que le guía hacia lo malo. Así que su paciencia, su propósito, su riqueza es para que el ser humano se arrepienta. En otras palabras, hermanos, Él da tiempo para que el hombre cambie. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere la muerte del impío. El Señor quiere que el hombre malo se arrepienta, se vuelva. El Señor no quiere derramar su juicio. Por eso, hermanos, aunque nosotros estuvimos cerca de morir y hemos pasado tiempos difíciles, y el Señor nos ha permitido conocerle, fue por su pura paciencia, hermanos, porque la guió hasta allí. El Señor, hermanos, fue tan paciente, porque hay gente que dice, no, es que yo he durado tantos años. No, mira, el Señor es el que te ha dado vida, porque el hombre no tiene poder para retener su espíritu en sí mismo. Mire, ahora que estaba pasando lo de la ansiedad, que ya tiene tiempo que no pasó. Pero el que ha pasado ansiedad entiende, no, se siente horrible, hermano. Yo cuando me decía la gente, no, tengo ansiedad, arrepiente de tus pecados y ya. Oh, que se siente bien feo, hermanos. Bueno, cuando está la ansiedad, hermanos, uno siente que va a aventar el último suspiro. ¡Me muero! A usted le da risa, pero se siente bien feo, hermanos. Sientes que hasta estiras el pie. De hecho, hay personas que por la ansiedad hasta se han desmayado. Y cuando pasa todo ese momento, acaba la gente muy desfuerzada, sin fuerza, sin ánimo, porque emocionalmente su mente sufre tanto. Y hay cosas médicas que explican cómo el cerebro funciona y cómo hace que el corazón palpite más fuerte, y todo eso lleva a un cansancio de la persona. Bueno, pasando ese, hermano, cuando uno siente el último suspiro y uno quiere agarrar la vida, pero luego se acuerda uno, bueno, ¿qué puedo hacer para retener mi espíritu? ¿Qué puedo hacer yo para que se mantenga en este vaso? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. El que da la vida es Dios y el que la quita es Dios mismo. El hombre, hermanos, aunque se afane tanto para poder retener su vida, no puede. Hemos llegado hasta esta edad, hermanos, porque el Señor así ha querido. Porque Él así ha querido. Porque ha habido jóvenes, ha habido niños, bueno, hay niños que apenas están siendo fecundados y ya les tocó conocer la muerte. O mejor dicho, ya nacer en la eternidad. Y ¿qué pasó? Pero hemos vivido hasta aquí, hermanos, porque el Señor así ha permitido en nuestras vidas. Así ha querido en nuestras vidas que usted llegue hasta este momento, que usted le conociera, porque el Señor quiere guiarle o le guió al arrepentimiento. Mas si tú estás sin Cristo, es que el propósito de que has llegado hasta este momento es que tú le conozcas, que tú te vuelvas. A lo mejor te has apartado de Cristo y el propósito de por qué has llegado y estás sentado es porque Dios quiere producir en ti, en tu vida, el arrepentimiento. Pero, tercer punto, hermano, número 1, la bondad, la benignidad, la paciencia de Dios o la riqueza de Dios para con los pecadores. El propósito de esta riqueza para los pecadores, de esta bondad para los pecadores, es que se arrepientan, que se vuelvan. Tercer punto, hermanos, el trato que recibe toda esta riqueza de Dios. Número 1, dice la Escritura: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando. Aquí hay dos cosas: ignorar y menospreciar. Ignorar, hermanos, hay personas que viven su vida, andan perdidos, andan sin rumbo, sin dirección en esta vida. Ellos ignoran, no voluntariamente, ellos sencillamente ignoran porque no han conocido acerca del amor, de la bondad y del sacrificio de Cristo para la vida de ellos, y ellos andan perdidos. Pero hay personas, como lo que describe la Escritura, porque esto no se lo está diciendo a personas que no conocen, esto se lo está diciendo a personas que han escuchado el Evangelio y voluntariamente, hermanos, han ignorado. De hecho, cuando he hablado con personas y le digo, ¿tú conoces de Cristo? ¿Tú sabes el sacrificio de Cristo? Sí, yo sé. ¿Y por qué no has aceptado el sacrificio de Cristo? Sencillamente deciden ignorarlo, pero no solamente ignorarlo, menospreciarlo. El Señor te ha permitido llegar hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere guiar tu vida al arrepentimiento, pero lo que recibe el Señor de parte de nosotros es ignorarlo. Ignoramos su bondad, ignoramos su longanimidad, ignoramos su paciencia, que Él nos está guiando al arrepentimiento. Él no quiere derramar su ira, Él no quiere traer su juicio, sino al contrario, Él nos ha amado. Mire, el Redentor, hermanos, su gran amor, su paciencia, su sufrimiento, todo ello porque nos ama y ha preservado nuestra existencia, porque Él quiere que el ser humano se arrepienta. Hoy Dios te da la oportunidad que te arrepientas. No, algunos no para ser salvos, algunos para ser salvos. Algunos no, algunos para la reconciliación, para regresar, para volverse a Él, porque a lo mejor no estamos teniendo una comunión con Dios como deberíamos de tenerla. De hecho, es que hay dos clases de arrepentimiento. Por ejemplo, cuando se predica el Evangelio, es que la gente crea que Jesucristo es el Señor. Y cuando dice la gente, yo creo que Jesucristo es el Señor, Dios, y le dice arrepiéntete, es decir, vuélvete a Él. Eso es lo que le está diciendo. Y en este sentido, abandona todos tus ídolos. Deja atrás toda esa confianza en ellos, deséchalos a ellos y espera solamente en Cristo. Eso es volverse al Señor. Pero una vez vuelto al Señor, una vez que creímos en el Señor, cuando nos habla a nosotros acerca del arrepentimiento, es porque ya conocemos sus caminos, ya conocemos su verdad, ya conocemos su palabra y ya sabemos lo que Él quiere, y en su paciencia y en su longanimidad quiere guiarnos al arrepentimiento. Pero quizás estamos ahí sentados luchando. A ver, ¿a qué hora se cae el pastor? ¿Qué le importa mi vida al pastor? No. Mire, tú y Dios. Pero su paciencia es para arrepentimiento. Y Él no desea que tú la ignores. Porque tú sabes cómo estás. Tú sabes, tú conoces tu propia vida. Tú conoces tu proceder, tú conoces tu levantar, tú conoces tu sentarte, pero también Dios lo conoce. La pregunta es, ¿se seguirá ignorando la riqueza de Dios para con nosotros? ¿O producirá todo esto un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Queremos seguir por el mismo camino vacío y miserable? ¿O hoy mismo se volverá al Señor?
Todo esto, hermanos, tiene que ver con la riqueza de Dios. El ser humano, el trato que recibe del ser humano es ignorarla. Yo ahorita no quiero. De hecho, cuando estaba ahí sentado, hermano, cuando decían, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo así por abajo, así, ay, sí, yo quiero aceptar a Cristo. He entendido mi condición, sé mi miseria, sé cómo estoy andando. Sí, yo quiero aceptar a Cristo. Pero bajaba mi mano. Sabía todas las cosas que iba a dejar. Y había una lucha allá en mi mente, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, luchando allá contra mí, contra mis argumentos, contra mi vanidad, mi orgullo, allá luchando en mi conciencia. Pero salía de este lugar, hermano, me subía al carro, ponía la música y ahí nos vemos. Pero volví a venir a la iglesia y no, el pastor cuando predicaba, el pastor sabe mi vida. Y luego me volteaba así a mirar o miraba hacia allá y yo pensaba, no, pues me está mirando a mí. O sea, me la está tirando a mí. Pero no, él mira así como lo estoy mirando a ustedes. Pero eso como que calaba así en el corazón y se siente feo. Y salía uno de aquí otra vez y otra vez a lo mismo. Y el Señor, hermanos, fue tan paciente, porque Él estaba trabajando en mi vida, porque quería mi arrepentimiento, que me volviera a Él. Pero aún así, luego las faltas que uno va cometiendo, mire, el Señor ha sido tan paciente y es tan paciente con nosotros, ¿sí? Pero no es para que sigamos en el camino, sino para que volvamos a Él. En otras palabras, no es para ignorarla, que Él ha sido tan paciente y bondadoso con nosotros, porque a lo mejor alguno está sumergido todavía en el alcohol, por ejemplo. Bien sumergido en el alcohol, bien, todavía, como dicen allá en México, todavía bien jarras. Solamente los mexicanos entienden eso. Y dice, es que todavía no me pasa nada. No, ha sido paciente Dios. A lo mejor usted es bien corajudo y todavía se enciende como un león, así hambriento. No, mi carácter no ha perjudicado nada. Espérate, quizás el Señor ha sido tan paciente que no han venido todas las consecuencias porque Él quiere guiarte al arrepentimiento, que lo reconozcas. Quizás tú no estás haciendo lo que el Señor te ha pedido que hagas. A lo mejor alguno fue llamado a la obra misionera y dice, no, pues yo no quiero. No, el Señor quiere tu arrepentimiento. Cosas. Cada uno de nosotros sabe, hermanos. Yo podría mencionarle muchas más cosas. La desobediencia a los padres, la ingratitud hacia los padres, la desobediencia a los padres, el no ser honesto, el hablar mal, el actuar mal, etcétera, etcétera. Y el Señor, hermanos, en su bondad, en sus riquezas, esas riquezas son para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Pero el ser humano las ignora, pero no solamente, hermanos, las ignora, dice, o menospreciáis. Los hombres menosprecian las riquezas de Dios, se burlan de la idea de que va a haber un juicio, se burlan de la idea de que Jesucristo vino. Hay personas que se burlan, dice, ¿a poco tú has conocido a Cristo? Hay personas que creen en la ciencia y todas estas cosas y sencillamente, ¿acaso ellos han conocido a las personas que escribieron tales libros? ¿Saben que realmente existieron? Y se mofan y se burlan de que Cristo existió. Claro que Jesucristo existió, lo dice también la historia, y aparte de que lo dice la historia, lo dice este bendito libro contra el cual se han levantado una y otra vez, pero Cristo vive, Cristo es real. Pero la gente la menosprecia porque la gente no quiere venir al arrepentimiento. De hecho, cuando vamos a tocar puertas, mire, aquí está un claro ejemplo. Vamos a tocar puertas y uno está tocando ahí la puerta. Y más si va uno con el pastor los quiere sacar. Y la gente va por la ventana y le hace así, a la persiana. Son los hermanos. Ignoran. No le abras. Desprecian.
¿Qué mal les estás llevando? Ningún mal. Le estás llevando la verdad. Pero dice la gente, no. Ignoran y menosprecian. No, es que ya va a venir ahorita, que el infierno, que no sé qué. No, yo no quiero escuchar eso. Desprecian. Es un claro ejemplo. Pero, así como desprecian la salvación, hay cosas en las cuales también el ser humano desprecia. Como la desprecia, la ignora y la desprecia. Entonces sucede tercer cosa, hermanos. ¿Sabe que un día Dios deja de luchar en el corazón, tanto en la vida del cristiano como en la vida del incrédulo? ¿Sabe que a veces ya uno escucha y ya no siente nada? Eso es preocupante, hermano. Si usted está en la iglesia y usted sale de aquí y dice, cualquier cosa, ¿no? Usted salga de aquí y diga, no, sí, Dios me habló, Dios tocó mi vida, Dios me mostró, me volvió a mostrar mi mal. Dale gloria al Señor porque aún sigue trabajando en su vida. Pero si usted sale de aquí y usted dice, bueno, pues una plática más, pero nada más. Tenga cuidado, porque Dios deja de trabajar en la vida del ser humano. Mire, en la vida del incrédulo, Dios lo deja, pero también lo deja en la vida del creyente. Porque el Espíritu, dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Esto es para el creyente. Le va mostrando la verdad. Le va guiando a la verdad y quiere producir en él el arrepentimiento, la santidad, el cambio en su vida. Pero el ser humano dice, y dice, bueno, lo estás apagando, lo estás entristeciendo. Y luego llegas a la congregación y no pasa absolutamente nada. Ya no hay algo que resuene en tu mente y empieza uno a hacer las cosas que hacía antes. Y esa es una señal de que el Espíritu Santo se ha apagado en el ser humano. No que se ha ido, porque es el sello de tu salvación. Pero en la vida del incrédulo, de hecho aquí mismo también nos lo dice. Mire, verso 5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido. La dureza del corazón, la insensibilidad del corazón. En el libro de Génesis, dice la Escritura, hermanos, la Escritura dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Un día, hermanos, un día Dios va a dejar de trabajar con el ser humano. Un día. Porque Él no va a contender para siempre. ¿Tú quieres vivir así? Tú menosprecias mi benignidad, mi bondad, mis riquezas. Yo te traigo al arrepentimiento. Yo quiero darte vida eterna. Yo quiero darte el perdón de pecados. Yo te quiero dar una vida fructífera. ¿Pero tú quieres así? Ándale, papá. Sígale. Sí. Camine. Su vida. ¿Usted quiere así o qué? El Señor, hermanos, un día deja de trabajar. Es que porque el ser humano, hermanos, en vez de aceptarla, ignora, desprecia y esto produce una dureza de corazón. Recuerde cuando, piensa en ello, cuando el sol sale, hermanos, mire, qué bonito hace germinar las plantas. Ya apenas estamos a mitad de este invierno, hermanos, nos faltan 2 meses más. Y cuando empieza a entrar la primavera, hermano, sale el sol y de repente los árboles empiezan a enverdecer y se miran tan bonitos y luego las flores y algunos empiezan a sufrir por el polen y etcétera. Pero qué bendición, hermano, lo que hace es cuando sale el sol. Pero también, hermanos, cuando sale el sol y no hay lluvia, la tierra se quiebra, se endurece tanto. Pues es exactamente lo mismo. El Señor está regando los corazones para que produzca en nosotros los frutos del Espíritu, pero si la ignoramos, se endurece tanto que ya no es recibida.
Entonces, el mensaje, hermanos, es no ignores, no menosprecies las riquezas de Dios. No las menosprecies, no menosprecies sus favores. Hasta aquí el Señor te ha guiado, hasta aquí el Señor te ha guardado, hasta aquí estás escuchando y sabes por qué. Porque el Señor quiere que tú te arrepientas. Pero si no, si lo ignoras, si lo desprecias, se producirá dureza en el corazón. Y como dice, y un corazón no arrepentido, es decir, un corazón impenitente, no acepta, un corazón que no reflexiona, que no analiza, que el pastor está loco. Ese es un corazón, dice la Escritura, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, es eso. Es no un corazón que no reflexiona sobre su estado actual y lo que Dios está tratando de producir en su vida. Bueno, así que su bondad, hermanos, su riqueza del Señor para la humanidad, su propósito de esta riqueza, el trato que recibe el Señor dándonos esta riqueza es ignorarla, despreciarla, etcétera. Las terribles consecuencias, porque para todo hay consecuencias, las terribles consecuencias que se llevan al ignorarlo. Dice la Escritura, pero tú, por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo, no para alguien más, para ti lo estás reservando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una gravedad, y por supuesto, es para aquella persona que rechace el Evangelio, no hay más esperanza para él. No hay más manera de poder rescatarlo. No hay otro pago para rescatarle del juicio venidero. Ya no hay más sacrificio, solamente el de Cristo Jesús. Y al desechar a Cristo, ya no hay más. Ya no hay más. Y sencillamente estás reservando ira, porque es muy diferente, hermanos. Así como habrá premios en el cielo, así también va a haber castigos en el infierno, diferentes grados. Mire, no es lo mismo una persona que nunca escuchó el Evangelio a una persona que estuvo una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces, sentado en un lugar y escuchó el Evangelio. No es lo mismo. No es el mismo grado de ira que Dios derramará sobre la persona. No es el mismo. La persona está atesorando para sí mismo. Ahora, digamos, bueno, esto es para el incrédulo, pero para nosotros mismos también es lo mismo, hermanos. Porque el Señor nos muestra su senda en la cual nosotros debemos andar, una senda de verdad, una senda de rectitud. El Señor quiere que andemos por ello, pero si nosotros andamos vagando, y el Señor nos ha alertado una y otra vez, este camino no te conviene. Y tú dices, pues aunque no me convenga, yo aquí sigo montado en la mula. Y no me vas a hacer cambiar, no me vas a hacer mover sobre esto. Esta decisión ya está propuesta en mi corazón, ya está determinada en mi corazón. Bueno, espérate para la ira, espérate para el castigo. ¿Queda claro, hermanos? ¿Es entendible? Es que bíblicamente, hermanos, la ira está reservada para el impío, pero también dice la Escritura que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Es que ambas cosas están allí en las Escrituras.
Y ambas tienen que ver con esto, que la riqueza del Señor nos rescató, les aceptamos, ok, pero no todo termina allí. Él todavía quiere seguir transformando nuestra vida. Y el ignorarla, el menospreciarla, endurece el corazón y sencillamente nosotros estamos reservando. Se lo explico de esta manera. Le dice mamá a su hijo, deja de brincar en el sofá. Y el niño no deja de brincar en el sofá. Que debería de obedecer a la primera, ¿verdad? Pero ya sabe que hay que aplicar un poco de misericordia. Número 2, ahí está la mamá. Que ya dejes de brincar en ese sofá. No hace caso. Tercer vez. Ya te dije, mugre muchacho, que te dejes de... Bueno, porque ya empieza a subirse el ánimo. Pero todavía no hace caso. Cuarta vez. Saca la espada. Saca la vara. Y ahí va bien enojado. Y ya no le va a dar 1, no le va a dar 2. 1, 2, te dije que no te subieras ahí. ¿Qué estaba reservando el muchacho? ¿Qué estaba reservando, hermanos? La ira. No es lo mismo que su muchacho se hubiera bajado del sofá y ya, está bien, mamá, lo siento. Bueno, es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Pero no solamente está reservada, sino que hay tribulación, hay angustia. De hecho, hermanos, hay cosas que nosotros padecemos, no porque nos estemos alimentando mal ni cosas así, pero hay cosas que pueden venir a nuestras vidas, hermanos, porque sencillamente estamos trayendo tribulación y angustia a nosotros mismos por cuanto no queremos arrepentirnos. Cuando leemos el libro de Primera de Corintios capítulo 11, eso es lo que encontramos. La iglesia había sido disciplinada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andaban desordenadamente. Hay cosas que vienen a nuestra vida y es precisamente, hermanos, porque estamos totalmente en desorden. Por eso lo primero que debemos de hacer es examinarnos. Y termino con esto preguntándote en esta tarde, ¿qué vas a hacer con la bondad, con la longanimidad, con la paciencia? En otras palabras, ¿qué vas a hacer con la riqueza manifestada de Dios para tu vida? Número 1, si no eres salvo, ¿saldrás de este lugar igual? Cristo murió por ti, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo vive. En Él hay esperanza, en Él hay perdón de pecados. No hay otro nombre que se predique el arrepentimiento solamente en Cristo Jesús. Si tú no has sido salvo, ¿qué vas a hacer? Yo te aconsejo, si Dios ha movido las fibras de tu corazón y ha tocado tu vida, no menosprecies. No, sal de este lugar reconciliado con Dios. Pero usted dice, yo soy salvo. Yo recuerdo hace años acepté a Cristo, pero ahí ando, como la víbora de la mar, para allá y para acá. Pero yo no quiero esto en mi vida. ¿Qué vas a hacer con la riqueza de Dios manifestada en tu vida? ¿La ignorarás? ¿O te quedarás todavía? ¿O te arrepentirás, te volverás a Él? ¿Qué harás? Entonces, mientras que mi hermano toque el piano, vamos a ponernos de pie. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué te ha guiado Dios hacia el arrepentimiento? No ignores que su paciencia, su bondad, su longanimidad es para guiarte al arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer tú con ello? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué tomas en esta tarde? ¿Qué decides? ¿Andar por ese camino tenebroso? Y bueno, pues, como dicen allá, Dios que decida. ¿O reconocerás? Dios, perdóname, tienes razón. Cuánto he menospreciado tu consejo, cómo he menospreciado tu riqueza, Señor. Perdóname. ¿Qué decisiones tomarás tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué harás tú? Cristo te ama, pero no ama nuestro pecado. ¿Le importas a Cristo?
Por eso, en su paciencia, su bondad y su longanimidad, nos permite llegar hasta este momento. Y escuchamos la palabra de reprensión una y otra vez. Y el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. Pero ¿cuál es nuestra decisión? ¿Qué le dices tú a Dios? ¿Yo me aferro a esto? ¿O confiesas tu pecado y te apartas? Tú conoces tu vida, tú conoces tu andar. Tú sabes en lo que Dios te ha reprendido muchas veces y que no has querido. ¿Qué decides? ¿Confesarlo y apartarte o mantenerte en él? Ignorando, menospreciando y que el corazón se siga endureciendo aún más. ¿Cuál es tu decisión? Recuerda, tú mismo te atraes para ti mismo ira. ¿Qué decides tú? Si has escuchado el Evangelio una y otra vez y no has aceptado a Cristo, no salgas de aquí sin aceptarle. A lo mejor has estado aquí en la iglesia muchas veces, pero no has tenido un encuentro con Cristo. No salgas de este lugar sin Él. Ahí donde estás, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es tuya la decisión si Él ha tocado tu vida. Pídele perdón a Él. Vuélvete a Él. Padre amado, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu bondad. Sin duda, Señor, a través de tu palabra, a través de situaciones, a través de personas, Señor, que tú usas, nos llamas, Señor, al arrepentimiento. Perdona, Señor, la dureza de nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestra insensibilidad. Perdónanos por ignorar, porque hay cosas, Señor, las cuales tú has manifestado una y otra vez. ¿Qué debemos de hacer y cómo deberíamos de andar? Perdona, Señor, nuestras faltas. Y ayúdanos, Señor, concede a nuestros caminos o restaura, Señor, nuestros caminos. Concede, Señor, el arrepentimiento. Te lo ruego, Dios, en nombre de Cristo, y te agradezco. Amén.